compañeras, compañeros diputados de las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Defensa Nacional. Después de que por la mañana se haya declarado inaugurados las audiencias públicas que habremos de llevar a cabo en los próximos días, sin duda que esta inauguración que fue llevada a cabo por parte del presidente de la Comisión de Gobernación, del diputado Javier Corral, y que tiene una serie de jornadas que se reanudan en este momento, con la presencia de el licenciado Edgar Cortés Morales. Él es de formación académica abogado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias en Guadalajara y en Teología por el Instituto Libre de Filosofía en México. Es investigador por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, RTDT. Fue asesor jurídico en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal entre 1995 y 1996. Además, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de 1998 a 2004. Su línea de trabajo es la de los derechos humanos, a quien le agradecemos que nos acompañe en esta audiencia pública y además es nuestro ponente de hoy por la tarde. Agradecer la presencia de la diputada Adriana de Acción Nacional, de la diputada Lorena del Partido Verde y del diputado Martel del Partido Revolución Institucional y su servidor Luciano Cornejo del Partido de la Acción Democrática. La mecánica que habremos de seguir es la siguiente: el ponente va a dar su exposición y posteriormente habrá una sesión de preguntas de parte de las compañeras y compañeros diputados de los diferentes grupos parlamentarios. Vamos a ceder el uso del micrófono al licenciado Edgar Cortés Morales. Muchas gracias. Buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación. En primer lugar, agradecerles la apertura y la posibilidad de este intercambio a través de las audiencias públicas que ustedes han iniciado el día de hoy y que en los días siguientes estarán recibiendo y conociendo una serie de puntos de vista muy diversos. Como ya se mencionaba, soy fundamentalmente un defensor de derechos humanos y evidentemente mi perspectiva desde la que compartiré estos puntos de vista en el tema de la preocupación de esta ley de seguridad nacional y sus posibles implicaciones en materia de derechos humanos. Bueno, empiezo la lectura de mi presentación. En los proyectos de reforma de la Ley de Seguridad Nacional se menciona como fundamento constitucional de los cambios a la ley lo establecido en el artículo 89, fracción sexta, que señala que las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. La fracción sexta dice: preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. A partir de este fundamento se ha ido construyendo un ámbito de actuación distinta a la seguridad nacional, entendida como la defensa del país frente a una amenaza externa, y la seguridad pública, que es este concepto de seguridad interior,
una especie de zona gris que creo tiene riesgos para los derechos humanos. En la minuta del Senado se formula, parte de lo que se hace es una nueva definición de la seguridad nacional, incorporando este nuevo ámbito, ¿no? Y dice en el artículo primero, la definición, que la misma, o sea, tiene la seguridad nacional tiene por objeto, la ley tiene por objeto establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de contribuir a preservar la seguridad nacional en sus ámbitos interno y externo de competencia, determinar la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea, regular las actividades de inteligencia para la seguridad nacional y los instrumentos legítimos para fortalecer los controles aplicables en la materia. En esa misma minuta, en el artículo 3, en la fracción cuarta, se establece ya una definición de seguridad interior. La fracción cuarta dice: seguridad interior, la condición de estabilidad interna, paz y orden público que permita a la población su constante mejoramiento y desarrollo económico, social y cultural, y cuya garantía es una función que está a cargo de los 3 órdenes de gobierno. Mientras que en el proyecto formulado, así lo entiendo yo, ustedes me dirán si es un error de mi parte, por legisladores del Partido Revolucionario Institucional, se formula también una definición de seguridad externa y se propone una definición de seguridad interior. Este proyecto plantea en el artículo 3, para los efectos de esta ley se entiende por, en su fracción primera, seguridad nacional, la condición de integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano para el cumplimiento de los fines del proyecto nacional, cuya preservación corresponde al titular del Poder Ejecutivo Federal mediante la aplicación de políticas, acciones, recursos y medios, incluyendo el empleo de la Fuerza Armada permanente para prevenir o hacer frente a los obstáculos que la afecten. Y ese mismo artículo, en la fracción tercera, define la seguridad interior en los siguientes términos: la condición de estabilidad interna y permanencia del Estado mexicano que permite a la población su constante mejoramiento y desarrollo económico, social y cultural, y cuya garantía es una función que está a cargo de los 3 órdenes de gobierno con la concurrencia de los sectores social y privado. Estas formulaciones dan cuenta, creo, de una insuficiente claridad de qué debe integrar la seguridad interior para que efectivamente se distinga de la seguridad pública. Además, la seguridad interior se vincula a una idea de proyecto nacional, como se dice en el artículo, lo cual en mi opinión es inexistente esto de proyecto nacional. Y la experiencia muestra que muchas veces dicho proyecto termina o es más identificado con el proyecto del gobierno en turno y no el que satisface las necesidades de la población. En la definición de seguridad interior se alude a términos como desarrollo económico, postulado que en los hechos ha confrontado tanto al gobierno federal como a los gobiernos de los estados con comunidades concretas, pues ese supuesto desarrollo muchas veces se pretende realizar afectando los intereses de las comunidades. Por tanto, establecer en la Ley de Seguridad Nacional este nuevo ámbito de seguridad interior diferenciado de la seguridad exterior supone crear una esfera especial para dar sustento jurídico a la actuación de las Fuerzas Armadas, lo que conlleva riesgos como los siguientes. Primero, pasar de lo que hasta ahora se ha planteado como una medida provisional, que es la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, para convertirla en algo permanente. Pues una ley, en los términos como la que se discute, crea los incentivos para que la seguridad pueda o siga permaneciendo militarizada. Segundo, creo que una ley en estos términos, con estos incentivos, plantea muchas más dificultades y hará más lenta la creación de capacidades y profesionalización de las policías. No hay que olvidar
que desde 1998 el entonces presidente Ernesto Zedillo proponía que esa profesionalización de las policías era una prioridad para garantizar la seguridad de los ciudadanos, específicamente en aquel inicio de lo que fue entonces la Cruzada Nacional contra el crimen y la delincuencia organizada, en un gran evento en Los Pinos, donde se dio un diagnóstico el 26 de agosto de 1998. Entonces, el reto me parece que es un planteamiento de cómo construir los incentivos para que realmente logremos en el menor corto plazo lo que se plantea en el artículo 21 constitucional. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Tercer punto de preocupación. Una vez establecida la seguridad interior, se da paso a lo que está en la ley, a la posibilidad de declarar la existencia de afectación de la misma. Tal vez pueda dar lugar a una afectación de derechos humanos, aunque sé que en la ley se insiste que tal cosa no sucederá, pero me parece que la hipótesis no puede descartarse. Y esto, me parece que este planteamiento se aleja de lo establecido en el artículo 29 constitucional, tal y como ha quedado con la reforma reciente en materia de derechos humanos. Y leo este principio del artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, y subrayo esto de perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República, y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. El resto del artículo de la redacción, una vez que ha sido reformada, pues es los pasos a seguir para que esto suceda. Este artículo prevé su aplicación en caso de perturbación grave de la paz pública. Y si eso no es lo que vive el país, entonces me parece que estaríamos, si no fuera eso, frente a la tarea de la seguridad pública, también establecida en el artículo 21 constitucional. Establecida como la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva. Lo que podemos ver entonces es que la Ley de Seguridad Nacional pretende abrir una especie de zona gris entre lo previsto por el artículo 29 constitucional y la obligación de la seguridad pública, y donde lo que se busca es preservar el Estado, y creo que realidad que puede mistificarse y dar lugar a situaciones de represión de la población. Cuarto punto de preocupación. El planteamiento de afectación a la seguridad interior abre la posibilidad de que ahora sean las Fuerzas Armadas quienes podrían coordinar las acciones respectivas y ya no quedar bajo la coordinación de la autoridad civil, tal y como lo establece la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cito un párrafo de esa tesis: es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, que en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública. Pero ello de ningún modo puede hacerlo por sí y ante sí, sino que es imprescindible que lo realicen a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles, y de que en sus labores de apoyo se encuentren subordinadas a ellas y de modo fundamental al orden jurídico previsto en la Constitución, en las leyes que de ella emanen y en los tratados que estén de acuerdo con la misma, atento a lo previsto en su artículo 133.